Las brujas de la sierra. Esta historia que comparto me la contó don Vicente, un hombre que creció en una pequeña comunidad rural de la sierra de Oaxaca. Era una de esas noches frías de octubre cuando decidió compartir este relato. Un recuerdo de su infancia que nunca pudo olvidar. Ocurrió por allá de los años 50 cuando apenas era un pequeño. El pueblo estaba rodeado de bosques densos y montañas. Un lugar hermoso pero lleno de misterio. En esa época las historias de brujas eran comunes entre los habitantes. Las llamaban las brujas de la sierra. Mujeres que según decían podían transformarse en animales. Desaparecían en una ráfaga de viento. Y lo peor es que les gustaba robar a los niños. Don Vicente recuerda que durante semanas hubo rumores de desapariciones en los pueblos vecinos. Los padres se volvieron más protectores y no dejaban a los niños jugar afuera al anochecer. La superstición y el miedo se apoderaba de todos. La gente aseguraba que las brujas bajaban de las montañas para llevarse a los más pequeños y usarlos en sus rituales oscuros. Todo ocurrió una noche en la que la luna llena iluminaba la sierra como un ojo blanco y frío, vigilante desde el cielo. Ahí Vicente a sus 10 años estaba en la cama junto a sus hermanos tratando de dormir. Mientras tanto afuera los perros del pueblo aullaban a la distancia. Sentía un miedo inexplicable como si algo estuviera acechando desde las sombras. De repente el viento comenzó a soplar con fuerza agitando las ramas de los árboles y haciendo crujir las viejas vigas de la casa. Vicente escuchó rezar a su madre en voz baja, con un rosario en las manos y su voz temblando con cada palabra. Su padre se levantó y cerró todas las ventanas asegurándose de que estuvieran bien atrancadas. Esa noche, no muy lejos de la casa de Vicente, en una humilde cabaña al borde del bosque, ocurrió algo que nadie en el pueblo olvidará jamás. Unos niños, los hermanos Jiménez, desaparecieron sin dejar rastro. Según los padres de los niños dormían plácidamente cuando un extraño viento frío se coló por las rendijas de la ventana. La madre despertó al sentir un escalofrío y cuando encendió la lámpara de petróleo, vio algo que le hizo gritar del terror. La cama donde estaban sus hijos estaba vacía. Los padres y vecinos buscaron por todas partes con lámparas y machetes en mano, adentrándose en la oscuridad del bosque. Los hombres fuertes y valientes que solían bromear sobre las historias de brujas estaban pálidos de miedo. Caminaban en silencio, escuchando los susurros del viento y los crujidos de las ramas. En lo profundo de la sierra encontraron un rastro de pequeños pasos que se adentraban todavía más en el bosque. Pero de los pequeños no había un solo rastro. Aquella noche Vicente juró que escuchó risas extrañas en el viento, risas que no parecían humanas. Al día siguiente los padres de los pequeños estaban inconsolables. El pueblo entero quedó sumido en el miedo. Nadie habló de lo ocurrido esa noche, pero todos sabían quiénes habían sido, las brujas de la sierra. Dice que durante días los habitantes del pueblo escucharon el llanto de los niños entre los árboles. Decían que las brujas los tenían en las montañas usándolos para sus rituales. Las mujeres del pueblo comenzaron a dejar ofrendas en las encrucijadas. Rezaban a escondidas rogando por la protección de sus hijos. Los rumores en el pueblo crecieron rápidamente tras la desaparición de los hermanos Jiménez. Las viejas comadres susurraban sobre pactos y mujeres que practicaban brujería en la sierra. No era la primera vez que alguien hablaba de brujas en el pueblo. Las historias de mujeres que se dedicaban a las artes oscuras y se reunían en lo profundo del bosque era algo que se transmitía de generación en generación. Decían que estas mujeres eran responsables de las cosechas arruinadas y el ganado enfermo, y lo más aterrador es que también estaban detrás de las desapariciones. Después de la desaparición de los hermanos Jiménez, los hombres del pueblo decidieron que no podían quedarse con los brazos cruzados. Liderados por don Manuel, el padre de los niños desaparecidos, se organizaron para buscar en la sierra. La madre de los niños estaba destrozada y su dolor era palpable cada vez que alguien pasaba frente a la casa. La expedición al bosque no fue una decisión fácil. Aquella zona tenía fama de ser peligrosa, no solamente por las historias de brujas,
sino también por los animales salvajes y los terrenos traicioneros. Sin embargo, el temor a lo desconocido y el deseo de encontrar a los pequeños llevó a los hombres a tomar el riesgo. Antes de partir se armaron con machetes, rifles, linternas. Algunos llevaron amuletos y cruces, más por traición que por verdadera creencia de su poder. Supo que caminaron durante horas adentrándose en la espesura del bosque. El ambiente era tenso y el silencio de la naturaleza solo contribuía a su inquietud. Parecía que hasta los animales se habían ocultado, como si sintieran la presencia de algo más en la zona. A medida que avanzaban, el bosque se volvió más denso y el aire más pesado. Al llegar a una pequeña explanada rodeada de árboles retorcidos, los hombres se detuvieron. Era un lugar que los ancianos del pueblo habían descrito como maldito. Un sitio donde, según las historias, las brujas se reunían para llevar a cabo sus aquelarres. El suelo estaba cubierto de hojas secas y ramas, y en el centro del claro encontraron los restos de una fogata rodeada de extraños símbolos dibujados en la tierra. Mientras exploraba el área, encontraron pequeños objetos que hicieron que el estómago de don Manuel se revolviera. Pedazos de tela que reconoció como parte de la ropa de sus hijos. Fue entonces cuando comprendió que las historias, por absurdas que parecieran, podían tener algo de verdad. A algo o alguien se había llevado a los niños, y no con buenas intenciones. Sin embargo, no encontraron rastros de vida en el claro. Los hombres regresaron al pueblo con las manos vacías y el corazón lleno de una mezcla de miedo y rabia. No había brujas ni rituales oscuros que ellos pudieran ver, pero el hecho de que los niños hubieran desaparecido sin dejar rastro alguno reforzaba la creencia de que algo oscuro estaba en marcha. Con el paso de los días, los rumores en el pueblo se volvieron más intensos. Algunos afirmaban haber visto luces extrañas en la sierra durante la noche, mientras que otros aseguraban escuchar risas y susurros en el viento que bajaba de las montañas. Nadie quería admitirlo, pero el miedo a lo desconocido estaba afectando a todos. La madre de los niños se encerró en la casa y su salud se fue deteriorando rápidamente por el dolor. Los habitantes del pueblo comenzaron a tomar precauciones extremas, manteniendo a sus hijos siempre cerca de ellos y evitando salir por las noches. La iglesia del pueblo empezó a llenarse más que nunca, y el cura, aunque desconcertado, intentaba calmar a la gente con sermones y oraciones. No pasó mucho tiempo antes de que el caso de los hermanos Jiménez se convirtiera en una advertencia. Los habitantes del pueblo sabían que algo siniestro habitaba en la sierra, algo que no podían explicarse con lógica ni con fe. Con el tiempo las historias se fueron desvaneciendo, pero el temor a las brujas permaneció. Los hombres que participaron en la búsqueda de los niños nunca hablaron abiertamente de lo que vieron en la sierra. Algunos, con el paso de los años, sugirieron que podría haber sido obra de personas que practicaban rituales o incluso de una secta, pero nadie supo jamás con certeza qué pasó con los hermanos Jiménez. Lo que sí quedó claro es que la sierra, con sus sombras y susurros, guardan secretos que quizás es mejor no descubrir. Don Vicente creció con la advertencia de nunca salir solo al bosque, especialmente durante las noches de luna llena. Ahora, tantos años después, sentado frente a mí, don Vicente recuerda aquellos días con un escalofrío en la voz. Los niños nunca aparecieron, y las brujas de la sierra se convirtieron en una leyenda, una que todavía se cuenta hoy en día en el pueblo. Así que si alguna vez pasan por esos caminos solitarios de las sierras de Oaxaca y sienten un frío susurrando su nombre, recuerden las advertencias de los viejos. No hablen con extraños y mantengan a sus hijos cerca, porque nunca se sabe cuándo las brujas pueden regresar. La reunión de las brujas. Esta historia se la ha escuchado a don Emilio, un taxista retirado de la ciudad de Coatzacoalcos. A sus 70 y tantos años aún se le notaba un brillo de miedo en los ojos al recordar aquella noche de los años 70, cuando un encuentro inesperado le dejó una marca que nunca se borraría. Era una noche húmeda y calurosa típica de Coatzacoalcos, cuando don Emilio estaba haciendo su último recorrido antes de terminar su turno.
Ya pasaban de las 10 y la mayoría de la gente estaba en sus casas. Conducía por las calles medio vacías pensando en regresar a su hogar cuando una mujer apareció en la esquina de una avenida. Levantó la mano para detenerlo. Don Emilio frenó el taxi y la mujer subió al asiento trasero. Tenía el rostro cubierto por una especie de velo negro, pero lo que alcanzó de ver de ella le produjo un escalofrío. Sus ojos eran oscuros y profundos, como dos pozos sin fondo, y su piel parecía pálida y sin vida. Vestía con ropas oscuras pero elegantes. Un contraste extraño en una ciudad donde la gente usaba ropa ligera por el calor. Esta tipa, según dijo, parecía que tenía bastante dinero. «Llévame a la colonia Las Palmas», dijo la mujer con una voz suave pero autoritaria. Don Emilio no pudo evitar sentirse incómodo. Las Palmas era una de las colonias más exclusivas de Coatzacoalcos, hogar de familias acomodadas y empresarios. No era el típico lugar donde esperarías que una mujer tan extraña como ella quisiera ir a esas horas de la noche. A lo largo del viaje la mujer no dijo una palabra más. Solo miraba por la ventana como si buscara algo en la oscuridad. Don Emilio intentó no mirarla por el espejo retrovisor, pero cada vez que lo hacía la encontraba observando con esos ojos fríos y vacíos. Finalmente llegaron a la colonia. Las casas grandes y lujosas se alzaban en ambos lados de la calle, con jardines bien cuidados y altos muros que protegían la privacidad de los habitantes. «Deténgase aquí», ordenó la mujer cuando llegaron frente a una de las casas más grandes. Don Emilio frenó y la mujer le entregó un billete pagándole generosamente por el viaje. Pero antes de salir del auto le lanzó una mirada fija. «Espérame aquí, no tardaré mucho», dijo, y antes de que pudiera responder salió del taxi y se dirigió a la casa. Don Emilio se quedó en silencio, confundido y un poco asustado. Había algo en la forma en que ella le había hablado, en esos ojos que parecían atravesar lo que le hicieron sentir que no tenía otra opción. Así que esperó. Los minutos se le hicieron eternos, solamente interrumpidos por el suave susurro del viento y el sonido de los insectos nocturnos. Pasarían unos 20 minutos cuando la curiosidad pudo más que su miedo. Bajó del auto y se acercó a la reja de la casa intentando ver a través de las ventanas. La casona estaba iluminada y aunque no podía ver nada desde la posición podía escuchar voces. Eran varias mujeres susurrando y riéndose de una manera que le erizó la piel. Sin poder contenerse, se escabulló por un costado de la casa encontrando un pequeño espacio entre los arbustos. Desde ahí pudo espiar el interior. Dentro del gran salón habían varias mujeres vestidas de negro, todas con el rostro cubierto por velos. La mujer que había recogido en el taxi estaba en el centro rodeada de otras. Estaban hablando en una lengua que don Emilio no podía entender. Pero como se le entendió, decía que era algo gutural y antiguo, algo que no sonaba a ningún idioma que hubiera escuchado antes. En el centro del salón, sobre una mesa baja, había una figura pequeña envuelta en tela. Don Emilio no pudo distinguir qué era, pero la forma y el tamaño le hicieron pensar que era un muñeco o tal vez un animal. Las mujeres comenzaron a moverse alrededor de la mesa con pasos lentos y ceremoniosos, alzando las manos hacia el techo de vez en cuando. Entonces esta mujer que había recogido en el taxi sacó algo de su bolso. Era una daga con una hoja larga y brillante decorada con extraños símbolos. El corazón de don Emilio latía con fuerza mientras estaba mirando esta escena. Sabía que debía marcharse y que no debía estar presenciando aquello, pero algo lo mantenía pegado al lugar e incapaz de moverse. Las mujeres comenzaron a cantar un cántico monótono que se fue intensificando. La líder, la mujer que había traído, aparentemente alzó la daga por encima de su cabeza. Pronunció unas palabras en aquel idioma extraño, y luego con un movimiento rápido bajó la daga hacia la figura en la mesa. Don Emilio contuvo el aliento. La figura en la mesa no se movió, pero una extraña sensación llenó el aire como si una corriente de energía se hubiera liberado. Las mujeres rieron y comenzaron a aplaudir suavemente, como si hubieran logrado lo que tanto querían. El taxista se sintió mareado, como si el aire se hubiera vuelto más denso y complicado de respirar.
Retrocedió lentamente, con mucho cuidado de no hacer ruido. Su mente estaba llena de preguntas, pero ninguna respuesta. Quería correr, alejarse de ese lugar, pero sabía que debía esperar a aquella mujer. No sabía por qué, pero algo le decía que tenía que llevarla de vuelta. Finalmente, después de lo que parecieron horas, la puerta principal se abrió. La mujer salió y don Emilio corrió de vuelta al taxi. Se sentó detrás del volante intentando controlar el temblor de sus manos. La mujer entró al coche sin decir una sola palabra, como si nada extraño hubiera ocurrido. Se acomodó en el asiento trasero y miró a don Emilio con aquellos ojos oscuros. «Regresemos», dijo simplemente. Don Emilio asintió y arrancó el coche. Durante el trayecto de regreso sintió una presión en el pecho, como si un peso invisible lo estuviera oprimiendo. No se atrevió a mirar por el retrovisor temiendo encontrarse con esos ojos nuevamente. Al llegar al lugar donde la había recogido, la mujer bajó del auto sin agradecer ni despedirse. Se alejó por la calle oscura y desapareció entre las sombras, dejando tras de sí un aire frío y un silencio inquietante. Don Emilio nunca supo exactamente lo que había presenciado esa noche. La figura en la mesa, los cánticos, la daga. Todo era un enigma. Lo que sí supo es que algo extraño había ocurrido en esa casa en la colonia Las Palmas. No volvió a hablar de ello durante bastante tiempo, temiendo a que nadie le creyera. O peor aún, que la misma mujer apareciera nuevamente para silenciarlo. Esa noche se le quedó grabada en la memoria como un recordatorio de que en este mundo existen cosas que es mejor no entender o presenciar. Cosas que incluso en las colonias más acomodadas y aparentemente tranquilas, pueden ocultar a la verdadera naturaleza de la oscuridad misma. La enfermera y la bruja del hospital. Esta historia me la contó Marta, una enfermera retirada que trabajó en un hospital rural en la década de los 70. Durante años guardó silencio sobre lo que presenció una noche de turno, cuando algo inexplicable ocurrió en la sala de maternidad. Aún hoy recuerda cada detalle con un escalofrío recorriéndole la espalda. Decía que era una noche como cualquier otra en el hospital. Marta estaba a cargo de la sala de recién nacidos cuidando a los bebés mientras sus madres descansaban. El hospital no era grande y el personal escaseaba, así que durante las noches solamente se quedaban unos pocos enfermeros y un médico de guardia. A Marta no le preocupaba trabajar durante las noches. Estaba acostumbrada al silencio y la calma que traían las horas oscuras. Pero esa noche la calma era diferente. Tenía un peso extraño, como si algo estuviera acechando en las sombras. Eran alrededor de las 2:30 de la madrugada cuando empezó a escuchar ruidos en el pasillo. Al principio pensó que se trataba del viento que a menudo hacía crujir las ventanas viejas del hospital. Pero luego los ruidos se hicieron más claros, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. Marta se levantó de su escritorio y salió al pasillo donde la luz tenue de las lámparas apenas iluminaba el corredor. No había nadie ahí, solo el eco de sus propios pasos y el sonido que se desvanecía hacia la esquina. Volvió a la sala de maternidad y se aseguró de que todo estuviera en orden. Los bebés estaban durmiendo tranquilamente en las cunas, arrollados por el suave zumbido de las máquinas de monitoreo. Marta respiró hondo tratando de calmarse. Quizás solamente era su imaginación. Sin embargo, no pudo evitar sentirse vigilada, como si unos ojos invisibles la estuvieran observando desde la penumbra. Decidió dar una vuelta por los pasillos del hospital como hacía de vez en cuando, solamente para asegurarse de que todo estuviera en orden. Cuando llegó a la puerta que daba al patio trasero, se detuvo. Había algo en la ventana. Al principio pensó que era solamente un reflejo, pero luego se dio cuenta de que era un rostro. Era un rostro pálido y envejecido, con ojos oscuros y vacíos que la estaban mirando fijamente. Marta se quedó paralizada, incapaz de moverse o gritar. Esa figura en la ventana desapareció en un instante, como si se hubiera desvanecido en el aire. Marta sintió un escalofrío recorriéndole el cuerpo.
Terminó corriendo de vuelta a la sala de maternidad con el corazón latiendo con fuerza. Cuando entró notó que algo estaba mal. La temperatura en la habitación había bajado y había una sensación extraña, como si el aire se hubiera vuelto pesado y denso. Se acercó a las cunas para revisar a los bebés y fue entonces cuando lo vio. Una sombra oscura se estaba moviendo entre las cunas, como una neblina negra que serpenteaba por el aire. Marta quiso gritar, pero el miedo la tenía atrapada. Se quedó ahí mirando cómo la sombra se detenía junto a la cuna de un recién nacido. Justamente era uno de los bebés más pequeños y frágiles de la sala. La sombra comenzó a tomar forma y Marta sintió que su sangre se helaba. Era una mujer, o al menos eso era lo que parecía. Llevaba un vestido negro y su cabello era largo y desgreñado. Su rostro era una máscara de arrugas y sus ojos estaban hundidos pero brillaban con una luz siniestra. La figura extendió una mano hacia el bebé con dedos largos y huesudos. Y en ese momento Marta supo que tenía que hacer algo. Reunió todo el valor que le quedaba. Corrió hacia la cuna y se interpuso entre la figura y el recién nacido. Alzó los brazos como si pudiera proteger al bebé solamente con su presencia. Esta mujer, esta cosa, la miró fijamente, y Marta sintió que aquellos ojos la estaban atravesándola, llenándola de un miedo primitivo. «No te lo vas a llevar», dijo Marta con la voz temblorosa, intentando sonar lo más segura que pudiera. La figura no respondió. En su lugar emitió un sonido bajo y gutural, una especie de gruñido que hizo que la piel de Marta se erizara. La enfermera buscó a tientas algo con lo que pudiera defenderse y encontró un crucifijo colgado en la pared. Lo tomó y lo alzó hacia la figura. «En el nombre de Dios, aléjate», dijo con mucha firmeza. La figura retrocedió lentamente como si el crucifijo la quemara. Luego, sin previo aviso, se desvaneció en el aire, dejando tras de sí un olor a azufre y tierra mojada. Marta terminó cayendo de rodillas, temblando y sudando frío. Los bebés comenzaron a llorar al mismo tiempo, como si sintieran el mal que había estado presente. El médico de guardia y las otras enfermeras llegaron corriendo al escuchar los llantos. Encontraron a Marta en el suelo sosteniendo el crucifijo con las manos temblorosas, incapaz de explicar lo que había sucedido. Los demás pensaron que había tenido una especie de alucinación, que el cansancio le había jugado una mala pasada, pero Marta sabía perfectamente lo que había visto. Sabía que aquello no era un sueño. A partir de esa noche Marta nunca volvió a trabajar en el turno nocturno. Los rumores comenzaron a circular por el hospital. Historias sobre una bruja que intentaba robarse a los recién nacidos para sus rituales. Algunos decían que era el espíritu de una mujer que había muerto en el hospital años antes, mientras otros creían que era una verdadera bruja, alguien que vivía en los alrededores del pueblo y buscaba la forma de alargar su vida a través de prácticas oscuras. Marta guardó silencio sobre lo que realmente vio esa noche, pero cada vez que escuchaba llorar a un bebé sintió un nudo en el estómago. Sabía que aquello que había intentado robarse al recién nacido seguía allá afuera, esperando la oportunidad para volver a intentarlo. Y aunque muchos no le creyeron, ella estaba segura de que en el mundo existen cosas que no podemos comprender, cosas que se esconden en las sombras.